Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Empiezo redibujando mi máquina a un transformador de devanado simple. En este caso, sé que voy a trabajar en el primario entre el terminal 6 y el terminal 8, porque ahí está conectada la fuente. Tenemos una fuente entre 6 y 8, que es el problema, y luego me dice o me pregunta cuánto se induce entre el terminal, por ejemplo, 5 y el terminal 6. Me pregunta cuánto es el voltaje que se induce en esos terminales y obviamente también me pregunta cuál es la potencia máxima de esta parte de la máquina. En este caso, la relación 6,8, 5,6. Veamos, para empezar este ejercicio, en este problema yo tengo que analizar o trabajar con la relación fundamental de transformación nominal. En este caso necesito el voltaje nominal entre el terminal 6 y el terminal 8 sobre el voltaje nominal entre el terminal 5 y el terminal 6. Y lo que estoy haciendo simplemente es decir que A es igual a B1 sobre B2. Recordando que del lado izquierdo yo le llamo B1 a la entrada, al primario, y del lado 2 le llamo, perdón, del lado derecho le llamo B2 al secundario, a la salida. Entonces, en este caso, repito, tengo que hallar primero los nominales entre 6 y 8 y el nominal entre 5 y 6. Estos datos ya me los da la tabla. Obviamente sé que el valor o el voltaje nominal entre 6 y 8 es la suma del voltaje nominal terminal 6, terminal 7, más voltaje nominal terminal 7, terminal 8. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto valen estos dos voltajes? Nominal 6,7, nominal 7,8. ¿Alguien que me ayude, por favor, con estos datos? Perfecto. ¿Y el 7,8? 27,5 voltios. Perfecto. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo, repito, es primero analizar los voltajes por separado para identificar cada uno de esos valores y ya, obviamente, luego me dice la fórmula que el voltaje nominal entre 6 y 8 resulta que es la suma de 6,7, 7,8 y me da aquí 41,25 voltios. Ese sería el nominal a la entrada, donde va la fuente. Entonces, ¿qué me dice también el problema? Que el voltaje de la fuente resulta que es la mitad de mi voltaje nominal. Entonces, si entre 6 y 8 el nominal es 41,25, resulta que la fuente es la mitad de ese voltaje. Por ende, dividiendo el voltaje nominal para 2, me dice que el voltaje de fuente tiene un valor de 20,625 voltios. Ese sería mi voltaje de fuente. Pues como ese voltaje de fuente no va a cambiar, porque siempre la fuente va a estar entre 6 y 8, ya lo puedo colocar en mi ejercicio. En este caso, aquí tengo 20,625 voltios. Ahí tengo mi voltaje de fuente. También, obviamente, aquí yo puedo hallar mi relación general con los nominales, que ya acabo de hallar el nominal entre 6 y 8 y me dice que es 41,25. ¿Qué me falta hallar? El nominal del voltaje 2, en este caso el nominal entre 5 y 6. ¿Cuánto era o cuánto valía el voltaje nominal entre el terminal 5 y el terminal 6? Según 13,75. Su tabla. 13,75, perfecto. En este caso, ya con los valores nominales, puedo hallar una relación fundamental general, ojo, general de esta máquina. Me dice que esta relación fundamental A es igual a 3. 41,25 dividido para 13,75. Y ya con esta relación general, que vale 3, puedo hallar mi nuevo voltaje 2, ya que según esta fórmula, A es B1 sobre B2, A va a cambiar, perdón, B1 va a cambiar, A se mantiene, puedo hallar B2. En este caso, B2 es igual a B1 sobre A. B1, mi voltaje de fuente acaba de bajar a 20,625 dividido para la relación fundamental general de esta sección de la máquina. En este caso, 20,625 voltios dividido para 3, que es la relación, me dice que se induce en el secundario un voltaje 2 igual a 6,875 voltios, según los datos del problema. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi nuevo voltaje inducido, B2,
Y me falta, obviamente, indagar sobre las potencias. Aquí ya sabemos que debemos analizar primero la corriente que pasa en el sistema. En este caso, el terminal 5,6 se encuentra a la derecha, por ende pasa la corriente I2 del secundario. Así también el terminal 6 y 8 se encuentra a la derecha del dibujo. También pasa por estos terminales la corriente I2. Por ende, resulta que por 6, 8 pasa I2 y por 5, 6 también pasa I2. Ahí. Tenemos entonces que para hallar las nuevas potencias S1 sería igual a 20,625 por I2 y para hallar mi nueva potencia S2 es igual a 6,875 también por I2. Ahí tenemos las dos fórmulas para poder reemplazar valores y hallar la nueva potencia. Pero primero, obviamente, debo de saber cuánto es esa corriente I2. ¿Cuánto era la corriente I2 en nuestro problema al nivel nominal? La corriente I2. 9,0909. 9,09, perfecto. 9,09 porque es la misma corriente I2. Al multiplicar los dos voltajes por la corriente I2, que sería 9,09, me dice que tengo una potencia S1 igual a 187,48 voltiamperios. Esa sería la potencia I1. Y me dice que tengo una potencia S2 igual a 62,49 voltiamperios. Y aquí hago el primer análisis. He obtenido dos potencias, obviamente una más grande que la otra. Según lo que vimos en la sesión anterior, por temas de corriente, yo sé que debo de elegir la menor potencia. En este caso, comparando S1 y S2, me da que la potencia máxima para esta parte del ejercicio es igual a S2. En este caso, 62,49, vamos más abajo de este número, un segundo, 62,49 voltiamperios. Ahí tenemos nuestra potencia máxima para esta parte del ejercicio, para esta parte del problema. El terminal que voy a analizar ahora es en referencia a la salida 2 y a la salida 4. Terminal 4. Hay que analizar la corriente. En el primario se mantiene la corriente I2. Y aquí la relación nominal va a cambiar. Ya no es con respecto a 5,6, sino que es con respecto a 2,4. ¿Y cuáles serían este nuevo voltaje? El voltaje nominal entre 2,4, entre el terminal 2 y el terminal 4, resulta que es la suma entre el terminal 2,3 más terminal 3,4. Obviamente hablando de voltajes nominales, que ya se trabajaron en el taller anterior. ¿Cuánto nos dan estos dos voltajes de la tabla de valores nominales? De T2 a T3 son 88 voltios. 88 voltios, perfecto. Y de 3,3 a 3,4, 44 voltios. 44 voltios. Entonces, según lo que hemos venido analizando, obviamente, los terminales 2,4 es la unión de estos dos terminales, 2,3 y 3,4, y por ende debemos de realizar la suma de estas dos voltajes y me da 132 voltios. Voltaje entre 2 y 4. Entonces aquí cambio la relación, 132 voltios, y vamos a hallar o vamos a conocer cuál es la nueva relación general de esta sección de la máquina. Me dice que ahora es 0,3125. Esta es la nueva relación para esta parte de la máquina que se está analizando, ¿sí? En este caso, repito, estoy usando los valores nominales entre los terminales 2, 3, 3 y 4, ¿sí? Ahora, ya sé la relación general, puedo también usar la misma fórmula nuevamente para hallar cuánto se induce ahora en mi salida. En este caso, usando la misma fórmula, B2 o voltaje secundario es igual a B1 sobre A, voltaje de la fuente no ha cambiado, 20,625, sobre mi nueva relación general, 0,3125. Con este paso vamos a hallar el nuevo voltaje que se induce entre los terminales 2
y terminal 4 del lado primario de la máquina. En este caso me dice que se inducen 66 voltios. ¿Sí? Se inducen 66 voltios entre el terminal 2 y el terminal 4. Asimismo, ya con este nuevo voltaje inducido, puedo hallar S1, que es igual a la fuente 20,625 por I2, y S2, que es igual a 66 por... ¿Qué corriente pasa por el terminal 2,4? En este caso, los terminales 2 y 4 estaban del lado izquierdo del transformador. Por ende, por aquí pasa la corriente I1. Recuerde que del lado izquierdo pasa I1 y del lado derecho pasa I2. En este caso sería 66 voltios por I1. Vamos a sacar las nuevas potencias. En este caso, 20,625 por 9,09, que era I2. Y en este lado, 66 por I1. ¿Cuánto era la corriente nominal I1 en el problema? ¿Cuánto era? 4.54. Perfecto, 4,54. En este caso, vuelvo a multiplicar los valores del lado del primario. Obviamente, no debería de cambiar la potencia. Serían 187,48 voltiamperios. Y obtenemos así también una S2 que es igual a 299,64 voltiamperios. Ahí tenemos las dos potencias. Nuevamente, potencias diferentes. Se supone que S1 debe de tender a S2 o deben ser próximas a S2. Por ende, elijo la menor potencia. En este caso, la potencia máxima viene dado por la potencia S1, que es igual a 187,48 voltiamperios. Ahí tenemos la resolución de la parte 4 del problema, la fila número 4. Y la fila 2 y la fila 3 son exactamente parecidas, iguales. Lo que hay que analizar es qué corriente obtenemos de este lado. Obviamente depende de los terminales en donde se encuentran. Y ya podemos hallar las dos nuevas potencias, comparamos y sabemos cuál debemos de elegir. Obviamente hallando una relación fundamental nominal primero, podemos ya luego usar la misma fórmula de relación fundamental de transformación de voltaje para hallar el voltaje inducido en B2. ¿Sí? Repito, es muy parecido la fila 2 y la fila 3. Ahora, una vez que hemos llegado a este punto, vamos a analizar la pregunta de la carga. Para eso, vuelvo a borrar. Y aquí, obviamente, aquí ya sé que la relación vuelve a cambiar. Ya no es entre 2 y 4, sino que la carga está conectada entre 1 y 4. Entre 1 y 4. Ahora, como ya sé que el terminal 1 y 4 está en la izquierda, sigue saliendo por ahí la corriente I1. Eso está claro, eso no ha cambiado. Me dice también que voy a conectar, voy a redibujar un poco por este lado. Aquí está la corriente I1. Me dice que voy a conectar una carga de ¿cuánto? De 400 vatios en el secundario. ¿Se podrá conectar la carga? Es la pregunta. Vamos a ver. Primera cosa. Si es una carga netamente resistiva, sabemos que el factor de potencia es igual a 1. Por ende, 400 vatios equivalen a 400 voltiamperios. Esto es la primera parte del ejercicio que debo analizar. Y con esto ya puedo comenzar a idear un plan de trabajo. Primero, puedo también hallar una relación general. En este caso, necesito el voltaje 2, que es voltaje 1,4. Si recuerdo, en el problema, el voltaje primario o el voltaje 1 es igual al valor nominal entre 1 y 4. Eso está ya en la tabla. ¿Cuánto era nuestro voltaje 1 en el ejercicio de los valores nominales? Que es el voltaje nominal entre 1 y 4. ¿Cuánto era ese voltaje primario? 220 voltios. Repito, en el primer taller, cuando usted halló el voltaje nominal entre 1 y 4, es lo mismo que decir que es el voltaje 1 de todo el primario. Obviamente, aquí jugando un poquito con los nombres, resulta que luego B1 cambia a B2, simplemente es por cómo está dibujado el ejercicio. Entonces aquí cambio a 220 en el voltaje del secundario, ya que tengo de esa forma planteado el ejercicio. Hallando mi nueva relación general para esta parte del problema, me dice que tengo 0,1875.
0,1875. Ya con esta nueva relación, yo podría también, nuevamente, sacar mi nuevo voltaje de salida. Obviamente, voltaje de la carga. En este caso, V2 es igual a V1 sobre A. V1 vale 20,625, porque dice la pregunta con la misma fuente del problema, sobre 0,1875. En este caso, vamos a hallar el voltaje 2, que sería el voltaje de salida, en este caso el voltaje que ve la carga de 400 vatios. Me dice que recibe o le llega un voltaje de 110 voltios. A esta carga le llegan 110 voltios. A esta carga le llegan 110 voltios. Y aquí ya podemos comenzar a identificar ciertos detalles. Para luego responder la pregunta si aquí se puede o no conectar esta carga de esta potencia, podría realizar el mismo proceso que hice para S máxima. En este caso, voy a hallar primero la potencia S2, que es la de la carga. Me dice que es igual a 110 voltios por mi corriente I1. ¿Cuánto valía mi corriente I1? 4,54, ¿sí? En este caso, mi potencia S2 me dice que viene dada por el voltaje que se induce por la corriente I1. 4,54 me da 499,4 voltiamperios. Pregunto, ¿se puede conectar la carga de 400 voltiamperios en el secundario? Por ahora, si yo analizo lo que me acaba de dar como resultado, aquí, casi 500 voltiamperios, yo puedo decir, bueno, sí, sí puedo, porque esta carga es menor. Entonces, aquí hay más potencia, por ende se puede. Pero no se olvide que debe de analizar siempre esta igualdad, S1 y S2. Entonces veamos, ¿cuánto es la potencia S1? S1 es la misma potencia de la fuente, 20,625 por I2, que incluso ya la hallamos hace un momento. Y me daba 187,48 voltiamperios. Y ahora sí analizo. Veamos, tengo dos potencias. Del lado primario, 187, y del lado secundario, casi 500 voltiamperios. ¿Cuál es la potencia máxima en este sistema? Obviamente la menor, 187,48. Entonces, la potencia máxima de esta parte de la máquina resulta que ha sido 187 voltiamperios. Ahora sí, puedo responder la pregunta. ¿Se puede conectar 400 voltiamperios si mi potencia máxima ha sido 187? Lamentablemente la respuesta es no. No puedo conectar 400 voltiamperios porque la potencia máxima, según esta igualdad, me dice que es 187,48 voltiamperios. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.